con todos los resultados que se han generado, bueno, los resultados no, los resultados lo que han generado son dudas, después de lo que pasó el domingo, pues dudas alrededor de ese nuevo tablero político que se ha podido crear. Vamos a hablar con Andrés Holgado, licenciado en Ciencias Políticas, sociólogo. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. Andrés, como decimos, vamos a intentar resolver algunas de estas cuestiones, son difíciles, pero vamos a intentarlo. ¿Cuál ha sido el caldo de cultivo para el crecimiento de 0 a 12 diputados de Vox en Andalucía? Y empezamos por Vox precisamente porque es el partido que más ha crecido, ha pasado de 0 a 12, igual que Ciudadanos, pero ellos ya estaban en el Parlamento andaluz. Bueno, en mi opinión el factor central es, a ver, y no habría más que ver las imágenes de la propia noche electoral. Vox no trataba de representar, digamos, a Andalucía, sino que trataba de representar a España, ¿no? Todas las banderas, etcétera, era España, era el problema de el peligro que pueda percibir mucha gente acerca de la unidad de España es lo que ha hecho que se movilizara una parte importante del electorado del, llamémosle, centro-derecha, que estaba, evidentemente no han salido de la nada, sino que estaban obviamente votando al PP, en la medida en que casi coincide la pérdida del PP con el voto de Vox. Y simplemente es una preocupación muy importante de mucha ciudadanía en Andalucía y también en otras partes respecto a al problema de la unidad de España, que está sin duda amenazada, y el que diga otra cosa, allá él, con determinados problemas que venimos arrastrando desde hace un par de años casi, ¿no? Y que son muy latentes en el caso de, evidentemente, de Cataluña, pero no solo, ¿no? Quiero decir que hay un problema de concepto de nación, que Vox tiene un concepto más, llamémosle, unitario. De ahí viene, por ejemplo, que proponga hasta la desaparición de las autonomías, algo tan peregrino como eso, visto el resultado que tiene para la nación el sistema autonómico, que es... Sí, perdón. Es que justo como ha comentado lo de las imágenes, le digo que mientras usted está hablando se está viendo las imágenes de lo que sucedió después de conocer esos resultados de Vox, pero también le quiero preguntar si esos datos, lo que usted nos está diciendo, esos planteamientos, ¿eso se puede extrapolar al resto del país? Es decir, ¿se pueden repetir, no exactamente los mismos datos, pero es en las elecciones autonómicas del 26 de mayo, por ejemplo, aquí en Extremadura? La verdad que cualquier extrapolación de una sociedad, por ejemplo, Andalucía es una sociedad muy particular en la que hay, como si dijéramos, dos Andalucías. La Andalucía de la costa, que es muy distinta, por ejemplo, de Extremadura, con respecto a la Andalucía del interior, que es muy parecida a Extremadura, en términos sociológicos, económicos y demás. Pero son muy distintas esas dos Andalucías. Eso es una de las cosas que a mí me llama más la atención. Por ejemplo, en la Andalucía de la costa, desde Cádiz hasta Almería, Vox ha tenido el doble de resultados que el que ha tenido en el interior. De modo que tiene 2 diputados en cada una de esas provincias, llamémosle, ricas, y un solo diputado en las otras. Entonces, y luego hay otro problema, es decir, la población de las provincias andaluzas es mucho más grande que la población, y ya hablo del conjunto de España, de algunas provincias españolas que están en los mínimos y por lo tanto le afecta mucho más la compensación que la ley DONT establece para las zonas poco pobladas. Con lo cual, por ejemplo, con un 10% de votos en según qué provincias de España no te llevarías ningún diputado. Mientras que en Madrid, pues, evidentemente sí, o en Sevilla, como ha sido el caso, o en cualquier otra parte. Quiero decir que ahí hay una cuestión que no se puede extrapolar matemáticamente. Se pueden hacer algunas inferencias, ¿eh? Yo por lo menos las hago, y desde luego si el PSOE tiene 1 millón de votos en Andalucía y extrapolo multiplico por 4 a España, me sale una cifra, yo diría que muy peligrosa para el PSOE. Andrés, mis compañeros también le quieren hacer una pregunta. Voy a empezar contigo, María. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo en la línea de lo que comentaba antes, no sé cómo analiza usted el porqué de esa derrota del Partido Socialista o de tanta pérdida de votos del Partido Socialista en Andalucía, tanto que, bueno, la participación ha sido muy escasa. Muchos de sus votantes, la mayoría de sus votantes se han quedado en casa, no han querido votar. ¿Qué parte, cómo lo analiza y qué parte cree usted que ha tenido de culpabilidad, entre comillas lo de la culpabilidad, el Partido Socialista a nivel nacional, la gestión de Pedro Sánchez en estos momentos y lo que comentaba antes? ¿Cuándo podría ser más conveniente para el PSOE, que yo creo que están en eso, convocar las elecciones? ¿Cuánto antes o dejarlo pasar? No sé si cuanto más tiempo pase podría ser peor.
En fin, varias cosas juntas. Me está usted pidiendo una tesis Sí, y luego igual no me la aprueban y tenemos lío. Vamos, primero el PSOE no ha perdido. O sea, el PSOE ha tenido lo que podríamos llamar una victoria pírrica, ¿no? Una victoria pírrica que significa que con muchas victorias como esa estaría muy perdido, porque ha tenido los peores resultados de toda su historia en Andalucía. Eso es una cosa, pero en cambio es el partido que tiene más diputados en Andalucía, por lo tanto perder es un término... Ha perdido mucho voto y ha perdido 400.000 votos, según parece, respecto de las últimas elecciones. Que esos 400.000 votos enteramente se hayan abstenido, o que una parte de ese voto haya ido a parar, por ejemplo, parece ser a Ciudadanos, que ha ganado 300.000 votos. Ese tipo de análisis hay que hacerlo muy finamente, provincia por provincia y casi municipio por municipio, ¿no? Algo de eso pudiera haber, pero desde luego el problema está en que, claro, de tener un 40% de voto en Andalucía a tener un 28% de voto en Andalucía, eso es particularmente serio cuando allí está el mayor vivero de votos del PSOE, no lo olvidemos. Es decir, en términos porcentuales tienen más votos en Extremadura, pero en Extremadura somos los que somos y allí son 10 millones de personas. Quiero decir que un poco el problema es ese, ¿no? Si la abstención que ha sufrido el PSOE hubiera sido solamente un problema del PSOE, tendría un análisis distinto que si lo analizamos en conjunto con lo que podríamos llamar el bloque de la izquierda, en el cual Podemos y adelante Andalucía adelante, como sí, no recuerdo, algo así, ¿no? Que también ha tenido una pérdida tremenda, exactamente de otra cantidad similar, de 300.000 votos, respecto a la suma de los dos partidos que conformaban la coalición. Con lo cual, el problema es la izquierda la que ha perdido en total casi 700.000 votos. Y ahora hacemos un análisis de bloque, izquierda-derecha. Y entonces eso ya solamente se puede entender por un problema que tiene todo que ver, por lo menos desde mi punto de vista, humildemente, y a bote pronto, si se quiere, con el problema del peligro que tiene España y que muchos perciben como un peligro. Quiero decir que eso para mí es casi un hecho indiscutible. Otra cuestión es que luego haya que demostrarlo con datos concretos. Pero creo que ese es el problema. Es decir, tanto el PSOE como Adelante Andalucía tiene una postura un tanto ambigua respecto al tema de la unidad nacional, con lo cual provocan esa especie de rechazo. No digo que provoquen, pero de alguna medida creo que lo provocan, porque luego los lenguajes ayudan a que eso sea así, esa respuesta de la gente que está más preocupada con el problema de la unidad nacional, que afecta muchísimo a las zonas más humildes, que más necesitan tal vez la solidaridad de toda la nación, ¿no? Buenas noches, Andrés. Hola, buenas noches. La abstención para mí es escandalosa. Yo siempre se hacen análisis de los resultados electorales y muchos se fijan solo en el porcentaje de votos y los escaños de cada partido, pero para mí es muy importante siempre analizar el grado de participación y, digamos, de solidaridad social. Aquí ha habido una abstención del 41%. Bueno, yo no sé si esto se puede interpretar desde tu punto de vista, pues bueno, es como un desconcierto colectivo de la ciudadanía ante el mare magnum, la falta de generosidad política, la sobreactuación diaria que hay de declaraciones, de tensión, por encima de hacer política realmente. Creo que das un poco en el clavo. Quiero decir, cuando la noche electoral, cuando yo supe la primera noticia de que la participación estaba siendo muy baja, inmediatamente inferí que iba a ganar, que iba a avanzar muchísimo la derecha, porque los que estaban votando eran los convencidos de que había algo que ganar, mientras que la izquierda, de alguna manera, no tenía un voto claro, y eso viene pasando ya desde hace algún tiempo y creo que va a seguir pasando en los próximos años, como no sea que se clarifiquen ciertas posturas. De modo que no, pero tampoco podía votar gente, digamos, de izquierda de toda la vida, por decirlo así. No podían votar al PP, ni al CES, ni a Vox, ¿no? Y tampoco podían votar a Andalucía Adelante, de modo que se han quedado en casa. Para mí el análisis fundamental es ese, un 41% en un momento en España en el que la política es tan absolutamente, yo diría, apasionante, no tiene ningún otro sentido que la gente no tiene a quién votar de manera coherente con sus propios postulados. Y me parece que de eso
yo creo que eso es mucho más importante que, por ejemplo, el problema del sanchismo, susanismo, no sé qué, que eso también se ha manejado, pero que yo creo que eso es menos importante que el otro, porque si no, si fuera el problema de la división interna del PSOE, llamémosle así, no habría afectado también a Andalucía adelante. Andrés. Sí, perdón. Perdón, digo porque a lo mejor me No, sí, mucho. porque me quedo sin tiempo. Que nosotros estamos aquí aprendiendo muchísimo, así que yo creo que vamos a tener que seguir hablando de este asunto, pero más adelante. Le agradezco que haya estado con nosotros esta noche. Muchas gracias. Buenas noches. Y ahora nos